quedó en... Sí, bueno, sí. estaban hablando justamente de que todos estaban en peligro por un tema de un seguimiento. Claro, digamos, el seguimiento y el acoso al que eran víctimas los compañeros, digamos, era evidente. Estaban no solamente en riesgo la integridad física e individual de cada uno de ellos, sino sus familias, de todas las familias, ¿tá? Porque aparte eran todos conocidos. Acá no era que venía un tipo de Villa Ballester y otro de Pergamino, eran todos vecinos de acá de Escalada, y eran todos conocidos. Entonces, ¿qué pasa? Se sufren los acosos, se sufren diferentes tipos de amedrentamiento, pero no pasa nada grave hasta que el 24 de marzo de 1976 se produce el golpe de Estado, y ya lo que era algo medio solapado, pero a la vista de todos, ya deja de ser solapado y es formal. Digamos, hay un golpe de Estado, se voltea a la presidenta que estaba en su momento, se quiebra el orden constitucional y un grupo de forajidos se hace cargo del poder. Ese grupo de forajidos continúa y profundiza lo que fue la política de la AAA, que era exterminar lo que ellos denominaban la subversión, ¿sí? Ellos denominaban la subversión a todo lo que fuese en contra de lo que ellos creían. O sea, podía ser un tipo armado, como podía ser un médico en un hospital con ideas revolucionarias, o un cura como Padre Mujica. ¿Tá? No hay mucha vuelta. La subversión para ellos era todo lo que implicaba peligro. La subversión en este local, que era de la tendencia revolucionaria de Montoneros, ¿qué implicaba? Gente con conciencia social, gente inteligente que laburaba en el barrio y era un referente importante de los vecinos. El 13 de abril de 1976 se produce un hecho sangriento y muy importante en esta zona de Remedio de Escalada, que se denomina la Noche Negra de Escalada, en la que un grupo de militares que componían las fuerzas conjuntas, que ya sabemos que son policía, ejército, marina, fuerza aérea, etcétera, cercan perimetralmente toda esta zona en un procedimiento en el cual desaparecen en 48 horas a 8 compañeros. El primero que desaparece la noche del 12 de abril del 76 se llama Hugo Goyeneche. Entre la noche del 13 de abril y la madrugada del 14 de abril desaparecen otro compañero que se llama Carlito Gil, Julia Rosa Dublansky, Nélida del Valle Santervás y los cuatro compañeros que vivían acá, Fernando Roldán, Miguel Roldán, Cecilia Rodríguez y María Rita Giordano. El procedimiento, nosotros, mi hermano que tenía en ese momento 3 años, que se llama Diego, mi primo que tenía 1 año, que se llama Homero, y yo, que tenía 5, estábamos en casa, por lo tanto participamos involuntariamente de ese procedimiento, en el cual los milicos tiran la puerta abajo y proceden a hacer lo que se hacía habitualmente, que era primero encapuchar, digamos, detener mediante el entabicado, que era el atado de las manos y el encapuchado de la cabeza, y después a lo que era claramente un saqueo. Venían a buscar, uno no sabe qué, digamos, venían a buscar armas, pero obviamente en esta casa armas no había. Entonces procedieron a lo que fue el saqueo, a robar todo lo que había, libros, inclusive alimentos. Nosotros teníamos una heladera Siam en el comedor de casa, se llevaron inclusive los alimentos. Y bueno, los levantan esa noche, a los 7, a Hugo ya lo habían desaparecido el día anterior, se los llevan a un predio en la localidad de Moreno que se llama El Manantial. Esa misma noche los ejecutan de 3 tiros, un tiro en la cabeza y 2 en el pecho, los embolsan en unas bolsas grandes que utilizaba el correo y los dejan a los 7 cuerpos apilados en Moreno, en un lugar que se llama Dique Cascallares. Eso iba a preguntar, ¿qué supo de ellos después? Bueno, ellos fueron, como te digo, asesinados y envueltos en esas bolsas. Esa misma noche un oficial de justicia labra las actas de defunción. Como no estaban identificados, las actas de defunción son labradas como NN. 2 o 3 días después se los identifica y se labran las actas de defunción definitiva con los nombres de las víctimas, ¿no? Permanecen en Moreno, enterrados en fosas comunes hasta agosto, septiembre del año 76, hasta que por medio de una orden judicial, por medio de una denuncia de habeas corpus realizada por la madre de Carlos Gil, se desentierran los cuerpos y aparecen en Moreno y son reconocidos por todos los familiares. Ahí se nos devuelven los cuerpos y son
posteriormente sepultados y dándole cristiana sepultura acá en el cementerio de Loma de Zamora. ¿Y sus padres? De hecho, perdón. Mis padres son esos que desaparecieron esa noche. Estaban en ese... Sí. Fueron los 4 que se llevaron de acá, mis 2 padres y mis 2 tíos. Junto con nosotros 3 compañeros, fueron los que fueron asesinados en el manantial, amontonados en el dique Cascallare, enterrados en una fosa común en Moreno y recuperados entre septiembre y octubre del 76 y sepultados acá en Lomas ese mismo año. ¿El hecho cómo fue caratulado? La primer carátula fue en búsqueda de paradero y después muerte dudosa, digamos. La búsqueda de paradero fue porque no sabíamos dónde estaba. Sí. Y después, en ese momento no podían haber dicho que era un enfrentamiento porque a todas luces había sido una ejecución. ¿Sí? No puede haber un enfrentamiento en el cual 7 personas tengan 7 tiros en la cabeza y 2 en el torso cada uno. Sí. Fue muerte dudosa. Y la causa se cerró. Una vez que apareció en los cuerpos, la causa se cerró. El juez cerró la causa, punto, ya está. Mucho más no se podía hacer. ¿Viste? Vos en esa época lo que querías era, si te podías salvar, te salvaban. Si no te podías salvar y te tocaba la mala leche de que te mataran, era tratar de recuperar los cuerpos y no seguir como hasta el día de hoy, que hay mucha gente que sigue buscando el paradero de sus familiares. Y que eso le da letra a los hijos de puta como los pérfidos a decir que no hubo 30.000 desaparecidos, fue un verso, que esto, que el otro. En realidad, hay muchos que no van a aparecer porque muchos fueron los cuerpos calcinados, muchos que fueron tirados al Río de la Plata, que andás a ver dónde están. Sí, leí los carteles que están pegándose allá en Retiro. Los arrancaron todos, aviso. Sí, no, por supuesto, obviamente que es una segunda tanda de desaparición, hay que desaparecer a los desaparecidos. Porque si no, no tiene consistencia todo lo que se está hablando de este gobierno oligarca, ¿no? Claro. Así que bueno, eso fue en una forma media resumida, pero tratando de ser completa, que es lo que pasó previamente y que es lo que pasó esa noche, ¿no? Y lo que pasó a posterioridad de eso, bueno, Rodolfo sufrió un muy duro y traumático exilio interno. Contalo tú, ahora, ¿quiere hablar de ello? No, yo lo que te quiero decir es que antes de que se produjera el golpe del 76, muchos integrantes de la JP, que inclusive nosotros habíamos elegido a un compañero, que Ulises lo conoce, yo se lo presenté, que participó de lo que se llamó el operativo de Orrego, donde se hacían trabajos en conjunto junto con los jóvenes militares, en una experiencia de convivencia entre la militancia y el ejército. Lo que te voy a decir son críticas, es decir, si bien siéntase libre para... Como yo te estaba diciendo, en septiembre del 73, en democracia, la Orga ejecuta a Rucci, lo que se llamó la Operación Traviata, nosotros seguíamos haciendo militancia territorial acá. Eso fue un golpe duro para nosotros. Y el golpe más duro de la organización la sufrimos en el 74, cuando la Orga decide pasar a la clandestinidad. Porque decía que de esa manera se cubrían de la persecución que ellos tenían y que los iban matando de a uno. Pero nos dejaron en bola a todos los militantes. ¿Por qué? Porque si vos tenés una idea básica que es tendencia revolucionaria, que pertenece a la organización, vos seguís viviendo en el barrio. ¿Entendés lo que te digo? O sea, los vecinos te ven como, ¿cómo? ¿Te fuiste a la clandestinidad? ¿Cómo es la historia? ¿Entendés? Eso fue un golpe duro y un golpe muy crítico que nosotros teníamos en contra de la organización. Y ni hablar después de lo que se llamó la contraofensiva que se dio en el año 79, donde directamente a los chicos, a los militantes que venían de Chile, de Paraguay, de Uruguay, los masacraron antes de entrar, ¿no? Que fue prácticamente una entrega. Esa es la crítica que, como militante territorial, yo le hago a esa organización que, como yo te vuelvo a repetir, se pensaban que era un foco iluminado de conciencia y en definitiva nos dejaron en pelota y a los gritos, ¿viste? Perdón que interrumpa. ¿Por qué los que, bueno, justamente vinieron de Uruguay, de otros territorios, los masacraron acá? Porque aparentemente todo el servicio de inteligencia del ejército ya tenía los nombres de la gente que iba a ingresar. Lo único que le faltaba era la fotografía. Sí. Eso está bien relatado en un libro de Feynman que creo que forma parte de Peronismo, del libro Peronismo, el tomo 2. E inclusive yo no lo alcancé a leer en el libro de Anguita, en La Voluntad, pero
calculo que él también lo habrá puesto. Si bien él pertenecía, era arpiano, era del ER, por ahí tenía algún tipo de relación con esa época. Aparte yo te hablo del 79 más que nada por el recorrido histórico, porque yo ya en el 76, como te decía Ulises, hubo mucha gente que tuvo la suerte de poder irse del país, porque contaban con los medios. Sí, sí. Son aquellos que en Francia tomaban un café y se lamentaban de lo que pasaba en la Argentina, pero la mayoría de los pibes que militábamos territorialmente tuvimos que quedar en el país. Yo te digo, después del 13 de abril del 76, a mí mi viejo me dijo: negro, te tenés que ir de casa, porque nos van a levantar a todos. ¿Entendés lo que te digo? Sí. Y después, en la facultad tuve que dejar la facultad. Trabajaba junto con el padre de Ulises. ¿Usted qué estudiaba en la facultad? En la facultad. Licenciatura en matemáticas. Tuve que dejar la facultad, tuve que dejar el laburo. El laburo tardé un montón en dejarlo. ¿Por qué? Porque a mí, el jefe de fábrica y el jefe personal, después de la desaparición de Fernando, me dijeron: mirá, Rodolfo, que está viniendo gente del servicio de inteligencia preguntando qué actividades hacía Fernando acá en la fábrica. O sea, tener cuidado, tratar de... O sea, yo empecé a vivir de una manera... Yo empecé a vivir el terror. Y el terror es distinto al miedo. Porque vos cuando tenés miedo, sos peligroso porque te puede defender. Ahora cuando tenés terror, el terror te paraliza. Sí. El terror te hace esclavo de vos mismo, ¿entendés lo que te digo? Y como en esa época yo no tenía los huevos suficientes para pegarme un tiro, porque realmente... ¿Llevó a eso? Y uno piensa, porque uno ya camina por la calle, frena un coche y piensa que lo levantan, ¿entendés? Como la historia. Sí. Entonces, en esa época la mejor medida de poder evadir fue el alcohol. Yo estuve alcohólico desde el 76, 77 hasta el 84. Y te digo por qué el 84. Yo sabía que si vos ibas a tratar tu enfermedad o a hablar con un psicólogo, los psicólogos tenían orden de denunciar a la gente que militaba políticamente, sobre todo en la izquierda. Era lo que a nosotros nos decían, la izquierda peronista. Es más, se dice que el 25 de mayo de 1973 fue la plaza de la izquierda nacional y popular más grande que hubo en la historia. Porque a partir del 25 de mayo del 73 se da un hecho inédito. Esa misma noche liberan a todos los presos políticos. Y la responsabilidad, que esto no se sabe mucho, la tomó el papá de Juan Manuel Abad Medina, el padre de él, con un converso después en la época de Menem, que era Mira Figueroa. Ellos hicieron cargo de dar la orden de que liberan a todos los presos políticos. Eso fue algo inédito en la Argentina, porque nunca más se repitió en democracia un hecho de esa naturaleza. ¿Cuáles presos políticos, perdón? De los presos políticos que estaban en Caseros, en Devoto. O sea, más que nada se fue a Devoto, o sea, de la plaza se fue a Devoto. Y en Devoto se libertaron, inclusive en esa época se habló mucho de la libertad de Chiappe, que era un chorro, ¿viste? Que decían que no solamente se fueron los presos políticos, sino que se fue otra gente. Como te estaba diciendo, a mí el alcoholismo me duró hasta el 84 justamente por lo que te decía, porque yo tenía miedo de tratarme porque pensaba que también me iba a chupar. No obstante, yo les comentaba a las chicas que en el Colegio Nacional de Buenos Aires había habido 108, 109 desaparecidos que militaban en la UES. Pero en la época de los milicos, el ministro de Educación era un tal Catalán, que les daba órdenes a los profesores, rectores y gente que trabajaba dentro de las escuelas, que denuncien a los profesores que tendrían alguna tendencia subversiva o aquellos alumnos que podían tener ideas que iban en contra del Estado argentino. Justamente por eso se da el caso de estos. O sea, era una persecución terrorífica, te digo. Una cosa es contarlo, pero otra cosa es vivirlo. Porque cuando vos lo vivís, la vivencia es una experiencia intransferible. Y eso te marca. Te marca de una manera que vos cuando ves gente que livianamente habla de los desaparecidos, gente que livianamente dice, eso ya pasó. No pasó, eso sucedió. No forma parte del pasado, tiene que ser parte de la historia porque, como diría Felipe Piña dice, hay que tener en la vida un espejo retrovisor para mirarlo de vez en cuando, para no volver a chocar, ¿entendés? Y eso es lo que uno ve a veces, que la Argentina tiende,
en la manera del desarrollo político a volver a chocar siempre. Es decir, hoy estamos chocando, hoy estamos volviendo a un sistema político que a mí en el 96, por la reforma del Estado, me dejó sin laburo. Que fue el innombrable que se decía peronista, nacional y popular como me, ¿entendés? Y en esta época, ¿cómo influyó los medios de comunicación? Los medios de comunicación hoy en día son los que marcan la agenda diariamente de todos los argentinos. Digamos, evidentemente, no solamente pasa acá, sino que pasa también, lo estamos viendo lo que pasa en Inglaterra. Voy a hacer un llamado breve a lo que pasó en Inglaterra. En Inglaterra se votó lo que se dice el Brexit, que es la salida de Gran Bretaña de la Comunidad Económica Europea. ¿Qué pasó? Los medios de comunicación allá hacen hincapié permanentemente en el problema que eran los inmigrantes. Los inmigrantes eran el problema porque Inglaterra formaba parte de la Comunidad Económica Europea y tiene una política más abierta, no tan abierta, pero más abierta que la que tiene Inglaterra. Entonces, ¿qué pasa? Hicieron hincapié en eso. Mucha de la gente que fue a votar la salida de Gran Bretaña de la Comunidad Económica Europea fue justamente por eso, por los inmigrantes. Cuando salieron y se dieron cuenta que los inmigrantes eran un problemita chiquito así, que el problema en realidad de Inglaterra era mucho más grande porque perdía aranceles, perdía un montón de cosas. Y ahora están arrepentidos de lo que votaron, pero están arrepentidos de lo que votaron porque fue los medios lo que le dijeron. En Estados Unidos, por ejemplo, hay un tipo que se llama Donald Trump, que es candidato al Partido Republicano, que hoy puntea en las encuestas, es un peligro a nivel global, el tipo ese es un mono con navaja, pero ¿qué pasa? Maneja una gran cantidad de medios hegemónicos en Estados Unidos que también le comen la cabeza al ciudadano norteamericano, que de por sí es un ignorante, es bruto, el yanqui es un tipo bruto. ¿Tá? Y acá en Argentina pasa lo mismo, no nos olvidemos que el grupo Clarín, que fue tan demonizado por el kirchnerismo y del cual yo comparto, se hizo fuerte, se hizo muy sólido en el proceso militar. Y una de las caras y uno de los operadores de esa consolidación mediática fue Héctor Mañeto. ¿Tá? Héctor Mañeto es el mismo tipo que volteó de alguna forma, que puso en primera instancia como un tope a la reelección de Cristina a Massa. Un liberal. Massa es un tipo que nació políticamente en la UCD. Hoy se disfraza de peronista, pero el tipo es un liberal. Entonces, lo que hizo primero Mañeto fue consolidar a Massa desde todos sus medios para que se frenara la posibilidad de la reelección de Cristina. Y en segunda instancia lo que hizo fue consolidarlo a Macri, parte de lo que es el establishment económico de este país, para que le gane a Scioli. Y hoy lo que está haciendo es, desde los medios de comunicación, distraer a la sociedad con las Báez, con Jaime, con De Vito, con los allanamientos, con las topadoras, etcétera, 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 para que la gente, que en general es cómoda y no le gusta pensar, esté enfocada en eso y no se dé cuenta cómo día a día le están metiendo la mano en el bolsillo, porque todos los días nos están metiendo la mano en el bolsillo, con los tarifazos, con la leche que aumenta, con la yerba que aumenta, con los hospitales que están hechos mierda. Entonces, ¿qué pasa? Distraen a la gente con eso y la gente, que insisto, es cómoda, es perezosa, no le gusta pensar, es prejuiciosa. El argentino no tiene concepto de patria, el argentino no tiene concepto de patria. Entonces se guía por eso, y por eso los medios hoy en día no solamente te ponen o te sacan un presidente, sino que te marcan la agenda día a día y consolidan y profundizan un proceso político. Desgraciadamente la ley de medios que se impuso en el kirchnerismo era muy linda en sus intenciones, pero no se aplicó nunca, no se aplicó por un montón de razones, pero no se aplicó. Si se hubiese aplicado, quizá la situación del país sería diferente o no, qué sé yo, uno nunca lo sabe. Pero hoy en día está claro, hoy en día, digamos, yo me acuerdo cuando gana Cristina en el 2011... a ver un segundo. Sí.